De la higuera aprendan la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Carta dirigida al futuro. Si estás leyendo este escrito es porque el mundo está viviendo un hecho sin precedente alguno en la historia. No es de ninguna manera algo que encaje en las explicaciones que los medios de comunicación exponen, ni de las teorías un tanto fantásticas, quizá creíbles para algunos, las cuales el gobierno ha inventado para calmar los ánimos de la gente en todo el mundo. En medio de la mayor crisis económica global y las guerras, paralelamente se vive una especie de locura colectiva, aunque es más fácil para el ser humano creer en la mentira, que es más inverosímil, un evento cósmico perpetuado por seres alienígenas para quitar de en medio la escoria de la Tierra, y empujar al mundo a una especie de salto evolutivo, o la desaparición de miles de personas ante los ojos estupefactos de todo el mundo, familias enteras, gente de todas las edades y de todas las condiciones sociales, diversa entre sí, pero con una sola cosa en común, la convicción de que este hecho solo puede ser llevado a cabo por una mente superior que ha dicho: ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No teman, ni se amedrenten. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Mateo capítulo 24 versículo 4. En varias partes de la Biblia encontramos ejemplos de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos a Enoc y al profeta Elías. Aconteció que cuando quiso el Eterno alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5 versículo 23 y 24. El capítulo 24 de Mateo es bien conocido por presentar las señales del fin de los tiempos. Jesucristo responde a sus discípulos cuando le cuestionan acerca de su regreso, y Él les revela lo que acontecerá. Primero enfatiza que no se dejen engañar por aquellos que usurpen su nombre, pero dando a conocer de uno en particular de este periodo y contexto profético, el Anticristo. Luego habla de la situación en la que estará envuelto el mundo con guerras, enfermedades, hambruna y desastres naturales como los terremotos, todo acrecentado. Sin embargo, esto es solo el comienzo de lo que vendrá. Después Jesucristo sigue hablando a sus discípulos acerca de la condición de su iglesia en este tiempo: serán odiados por el mundo a causa del mensaje que llevan y del nombre de Cristo. Por lo cual muchos encontrarán tropiezo y abandonarán la fe, habrá odio y traición entre hermanos, un espíritu de engaño se apoderará de muchos falsos profetas, a los cuales algunos seguirán, y serán desviados de la sana doctrina, y en medio de todo este escenario la llama de amor por Dios se apagará en sus corazones, mas el que persevere hasta el final, firme en su fe, alcanzará salvación. Este es el mensaje que no querrá escuchar el mundo, por el cual habrá persecución sobre los que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo, pues antes del fin de todo el sistema de cosas, el Evangelio del reino de Dios será predicado. Jesucristo continúa describiendo los acontecimientos previos a su venida, y culmina haciendo de nuevo mucho énfasis sobre un evento, la revelación del Anticristo y la gran tribulación que traerá sobre la ciudad amada de Jerusalén. Entonces vuelve a mencionar acerca del engaño de este personaje a través de señales y prodigios para encantar al mundo, y hacer creer a todos que Él es Dios. Pero Jesucristo les da a conocer a sus discípulos cómo será cuando Él regrese: su venida será como un relámpago. Y a continuación les revela un acontecimiento importante, el arrebatamiento de su amada iglesia mediante una parábola: donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24 versículo 29 al 31.
Hemos tratado de acomodar en una línea de tiempo la serie de eventos que anuncian el fin del sistema de cosas. Jesucristo nos detalló la tribulación y la gran tribulación. La primera es el principio de dolores, las guerras, las enfermedades, la hambruna y los terremotos, la segunda haciendo referencia al gobierno del anticristo y lo que acontecerá desde el cielo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días ocurren señales en los cielos y la tierra, sucesos de enorme importancia, los cuales también se mencionan en el libro de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 14. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describen las mismas señales mencionadas en Mateo 24, las cuales corresponden al sexto sello, y en el capítulo 7 continúa la línea de tiempo haciendo mención a los 144,000 sellados de las tribus de Israel, y la multitud de gente sin número de todas las naciones que ve el apóstol Juan en visión delante del trono de Dios en el cielo. Recordando las palabras de Jesucristo a sus discípulos, el que persevere hasta el fin ese será salvo. Esas palabras es el clamor de aquella multitud, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 al 17. Este acontecimiento es de gran importancia para el pueblo de Dios, y muchos creyentes en la palabra esperan tal promesa, la cual es la culminación de una vida terrenal de aflicción, y el comienzo de una imperecedera y gloriosa vida eterna. Por lo cual también encontramos esto descrito en más libros. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis vemos a un ángel dar la orden a otros ángeles para no dañar a la tierra, ni al mar, ni árbol alguno hasta haber sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Al parecer estos 144,000 escogidos llevarán el mensaje de Dios al mundo una vez que la iglesia haya sido sacada del mundo. En el libro extrabíblico del Apocalipsis de Elías leemos lo siguiente, además, a los míos yo les escribiré mi nombre sobre la frente, y les sellaré la mano derecha y nunca tendrán hambre ni sed, ni los hijos de la desobediencia tendrán poder sobre ellos. Los tronos no les retendrán, sino que marcharán con los ángeles hacia mi ciudad. Apocalipsis de Elías capítulo 1 versículo 9 y 10. En la carta a Timoteo leemos que el apóstol Pablo exhorta a su discípulo a evitar contiendas, pues había disensión por algunas doctrinas. Le pide que se presente ante Dios con aprobación, como un servidor que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de verdad. Por lo cual no pretendo ser dogmático en este artículo, sino exponer lo que tenemos como herencia escrita, procurando ser objetivo, pues nadie de nosotros posee la verdad absoluta, y a cada uno le es revelado algo. Tienen ustedes los libros de la ley y los escritos de los profetas, las cartas que les hemos enviado también los alimentan, conozcan más de Dios, por medio del ayuno, la oración y la búsqueda de su verdad. Para esto también deben de congregarse, pues no importa lo mucho que busquen, nunca hallarán la totalidad de la verdad de Dios, salvo que Yahweh se las revele por gracia, como hizo con el hermano Pablo. Así pues, alimenten su conocimiento con la verdad de sus hermanos, compartan cada cual su verdad de Dios, y armen entre todos aquellos justos una verdad más completa para compartir. Aprendan a discernir, tomen lo bueno, desechen lo malo, aprendan de sus hermanos, pero siempre busquen el consejo divino y la sabiduría de Dios. Aquel que teme a Yahweh, no será engañado por falsa doctrina. Epístola de Andrés, papiro número 5. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pablo también aconseja a Timoteo de avivar el fuego del don de Dios,
manifestando mediante el Espíritu Santo que nos da poder, amor y dominio propio. Ese mismo Espíritu es el sello de Dios. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4 versículo 30. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5 versículo 32. Después de que son sellados los 144,000, la iglesia es arrebatada al cielo. Esto es parte del sexto sello, previo a las trompetas del séptimo sello. Pablo les explica a los corintios acerca de la resurrección, y les dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que es corruptible heredar lo incorruptible. Les da a entender que para entrar en los cielos tienen que ser transformados, y pasar de un estado material a uno espiritual. También les revela un misterio: no todos morirán, pero todos serán transformados, en un momento, en un parpadeo, a la final trompeta. Esta trompeta es probable que no sea la séptima trompeta de Apocalipsis, sino el último toque de trompeta de la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, la cual se celebra en el inicio del año en el calendario civil judío, por lo que se le da el nombre de Rosh Hashaná, la cabeza del año. Esta fiesta se extiende 10 días, y al Sabbat que cae en este período le conoce como Sabbat Subá, el sábado del regreso, el regreso de Jesucristo. Otros nombres por lo cual se le conoce a esta festividad son: Tesubá, arrepentimiento; Yom Teruah, el día del despertar por la trompeta; Yom Adin, el día del juicio; Amelech, la coronación del Mesías; Yom HaZikaron, el día del memorial; Heblais el Masiaj, dolores de parto del Mesías; Natsal, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento; Kiddushim barra Nesuin, la ceremonia de la boda; Yom HaKeseh, el día escondido. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Levítico capítulo 23 versículo 24. El sonido de las trompetas era una manera de aviso al pueblo ante algún acontecimiento como la guerra. La mayoría de las veces se anunciaba una santa convocación mediante el sonido del shofar o cuerno de carnero. Con el paso del tiempo se determinó que esta festividad marcaría el inicio del año, y sería un símbolo de la trompeta final. Hay dos tipos de trompetas usadas en esta fiesta: una es propiamente el shofar, cuerno de carnero, y la otra es una trompeta de plata. El shofar es la trompeta principal. El primer toque se realiza con el shofar, el segundo con la trompeta de plata y el tercero, con shofar. Se recita el Salmo 27, el cual hace una clara referencia al arrebatamiento de la iglesia: el Eterno es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno, y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27. En Isaías Dios dejó un mensaje de aliento a su pueblo, tal como lo describió Pablo también a la congregación de Tesalónica: aliéntense unos a otros con esta promesa de Dios, en primer lugar la resurrección de los muertos, y segundo la reunión con Él en las nubes. No estaremos en su indignación donde tendrá lugar el juicio a las naciones, y esto se lleva a cabo al sonar las trompetas de Apocalipsis. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías capítulo 26 versículo 20. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. La fiesta de las trompetas es llamada Yom HaKeseh, el día escondido, ya que la tradición menciona que fue escondido de Satanás. Un versículo frecuentemente usado para hacer referencia a la venida de Jesucristo es el siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La vigilia para observar la luna nueva se debía a que en el pasado no se conocía exactamente ni el día ni la hora exacta en que la luna nueva aparecía, por lo que se debía estar al pendiente para que sonara la trompeta. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmos capítulo 81 versículo 3 al 4. En el capítulo 24 de Mateo leemos que aparece Jesucristo sobre las nubes del cielo, y Él envía a los ángeles con gran voz de trompeta a juntar a los escogidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro del cielo. Esto es porque ya fueron transformados en seres espirituales, y se encuentran por encima de la tierra. En el libro de Melquisedec está descrito este acontecimiento. Al completarse los 7 años, el Mesías aparecerá en las nubes del cielo, acompañado por todas las huestes celestiales. Al tocar su trompeta en aquel gran Rosh Hashanah, los fieles fallecidos resucitarán revestidos de gloria. Los vivos victoriosos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo cuerpos perfectos. Juntos, todos los redimidos serán arrebatados hacia la Nueva Jerusalén, en un viaje inolvidable que comenzará en el primer día de la fiesta de Sucot. Después de 7 días de feliz ascensión, llegarán a la ciudad santa para conmemorar, delante del trono, el 8º día de la fiesta. Como si fuese un sueño, los rescatados del Señor entrarán en la ciudad santa, encontrando a su lado norte, el jardín del Edén, en medio del cual se eleva el monte Sión, el lugar del trono de Yahweh. Coronados por el Mesías, los redimidos entonarán el cántico de la victoria, haciendo vibrar por todo el espacio los acordes de sus arpas, laúdes y flautas. Libro de Melquisedec capítulo 7 versículo 19. En el libro cuarto de Esdras se describe también aquella visión de Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde ve una multitud de gente de todas las naciones, la cual nadie podía contar y que se encontraba delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estén preparados para recibir la recompensa de su reino, pues una luz perpetua brillará para ustedes en la eternidad de los tiempos. Huyan de la sombra de este siglo, reciban la alegría de su gloria. Doy testimonio abiertamente de mi Salvador. Reciban el don del Señor y alégrense dando gracias a aquel que los ha llamado a un reino celeste. Levántense, yérganse y vean el número de aquellos que están marcados para el banquete del Señor. Aquellos que se han salido de la sombra de los siglos, recibirán del Señor espléndidas túnicas. Sión, recibe todos tus bienes, encierra a tus hijos vestidos de blanco que han cumplido la ley del Señor. El número de tus hijos que deseabas está completo. Ruega al Señor que santifique a tu pueblo que ha sido llamado desde el origen. Yo, Esdras, vi en la montaña de Sión una gran muchedumbre que no pude contar, y todos alababan al Señor con sus cánticos. En medio de ellos había un joven de gran estatura, mayor que todos, que colocaba coronas en las cabezas de cada uno de ellos y se elevaba aún más. Yo estaba sobrecogido por esta maravilla. Entonces interrogué al ángel y le dije: ¿Quiénes son estos, Señor? Este me respondió: son aquellos que han depositado las vestiduras mortales y que han recibido las vestiduras inmortales, que han confesado el nombre de Dios. Ahora, están coronados y reciben palmas. Proseguí: ¿quién es este hombre que los corona y les da palmas en sus manos? El ángel me respondió: es el Hijo de Dios al que han confesado en el siglo. Entonces comencé a glorificar a aquellos que habían aguantado animosamente por el nombre del Señor. Entonces el ángel me dijo: ve, anuncia a mi pueblo las grandes maravillas del Señor Dios que has visto. Cuarto libro de Esdras capítulo 2 versículo 35 al 47. Por esto Jesucristo nos exhorta a estar velando todo el tiempo, y cuando veamos todas estas cosas aparecer en el escenario mundial, ponernos de pie y levantar los ojos al cielo porque nuestra redención está cercana, atentos orando en todo tiempo para que seamos dignos de escapar de las cosas que vienen al mundo, el juicio de Dios, y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Canten al Eterno cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Eterno ha hecho notoria su salvación, a la vista de las naciones ha descubierto su justicia.
Se ha acordado de su misericordia, y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegres al Eterno, toda la tierra, levanten la voz y aplaudan, canten salmos. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Eterno. Salmos 98. La segunda venida de Jesucristo. Una vez más, sin ser dogmáticos y en base a lo que se ha expuesto anteriormente, podríamos inferir que la Iglesia será sacada del mundo previo al juicio de la ira de Dios sobre el mundo, la cual está contemplada en los juicios de las trompetas, y las copas en el libro de Apocalipsis. Por tanto hay una segunda visitación de Jesucristo. Para la primera, que contempla el arrebatamiento, no se nos da una fecha, y no conocemos los tiempos de tal acontecimiento, pero tenemos una idea de aproximación debido a los sucesos mundiales proféticos, los cuales ya expusimos. ¿Cuál es la fecha que Daniel nos proporciona en el capítulo 12 acerca de la segunda venida de Jesucristo? El profeta ve a dos ángeles discutiendo acerca de los tiempos del fin. Uno de ellos, alzando sus manos al cielo, jura que será en un periodo de 3 años y medio cuando se acabaría la dispersión de Israel. Después se le da una fecha exacta. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel capítulo 12 versículo 12 y 13. Este periodo de tiempo es el correspondiente a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel que más adelante veremos con mucho más detalle. La última semana es un periodo de 7 años conocidos también como la tribulación. La mitad de la semana, 3 años y medio, es el tiempo que el anticristo se le permitirá gobernar. Previamente él habrá confirmado el tratado de paz que ya existe entre Israel y las naciones vecinas, pero que no se ha respetado. 7 años por lo menos él prometerá que haya paz y seguridad, pero a la mitad de la semana romperá este acuerdo, y se proclamará Dios profanando el tercer templo judío, a lo que se le conoce como la abominación desoladora. Daniel 12. El mensaje para Daniel y para su pueblo Israel es este: cuando vean al anticristo entrar en el templo y profanarlo, empiecen a contar los días, 1290 días que son 3 años y medio para que todo acabe, y se añade un periodo de tiempo más, cuando dice feliz el que llegue a 1335 días porque a partir de ese tiempo comienza el milenio, el gobierno de Dios en la tierra. Es decir, 1335 menos 1290 son 45 días más. Esta es la fecha que conocemos certeramente de la segunda venida de Jesucristo. Tenemos una fecha exacta de tal segunda venida, pero la fecha del arrebatamiento no la sabemos, aunque Jesucristo prometió venir por los suyos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan capítulo 14 versículo 2 y 3. Veamos todos los versículos que se encuentran en la Biblia para respaldar el concepto del arrebatamiento de la Iglesia. Sobre las alas de Dios en una parte de la tierra será de día y en la otra noche. Les digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán juntas, la una será tomada, y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Lucas capítulo 17 versículo 34 al 37. Ustedes mismos han visto lo que he hecho con los egipcios, de qué manera les he traído cual águila sobre mis alas, y los he tomado por mi cuenta. Éxodo capítulo 19 versículo 4. Dios promete guardarnos de los juicios por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libera de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 al 10.
Arrebatamiento y resurrección, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17. He aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. No obstante, alguien dirá, ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vienen? Persona irrazonable. Lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción, se siembra en deshonra, se levanta en gloria, se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 35 al 44. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6 2.9-11. Juan ve bajo el altar del cielo todas las almas de los mártires, aquellos que murieron en Cristo. Dios les dice que falta aún gente que será añadida y que morirán como ellos, sin embargo se les manda descansar aún, pues el tiempo de ser resucitados aún no ha llegado, pues este suceso será junto con el arrebatamiento. Es de notar que solo son las almas aquí las que claman, y no el cuerpo glorificado de las personas. Nueva creación y ciudadanía, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21. Porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Romanos capítulo 6 versículo 5. Por consiguiente, si alguien está unido con Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. En unión con Cristo seremos una nueva creación, con un cuerpo celestial semejante al de Jesucristo ya resucitado, un cuerpo que puede materializarse y desmaterializarse por increíble que esto parezca. Esta nueva creación no obedece las leyes de la materia. El sello de Dios para la Iglesia y estos mandamientos, que yo te doy en este día, estarán estampados en tu corazón. Y los has de traer como señal ligados en tu mano y pendientes entre tus ojos. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 8. De antemano sabemos que la Iglesia, que será arrebatada, la conforman las personas que la Biblia llama los santos, y esta palabra significa los apartados, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y el que nos confirma con ustedes es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 1 versículo 13 y capítulo 4 versículo 30. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5 versículo 32. Profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 1. Terminar la prevaricación, 2. Poner fin al pecado, 3. Expiar la iniquidad, 4. Traer la justicia perdurable, 5. Sellar la visión, 6. Sellar la profecía, 7. Ungir al santo de los santos. Una semana en este contexto bíblico corresponde a 7 años, es decir, las 70 semanas equivaldrían a 490 años.
del hebreo Sivim 70 y Sabua un periodo de 7 tiempos, en este caso años. Los judíos tenían 3 tipos de semana, la de 7 días, de un sábado a otro, la de 7 años, de un año sabático a otro, y la semana de 49 años, 7 veces 7, el año del jubileo. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Etapa 1. Comienza el reloj profético el primer periodo de 7 semanas, 49 años, y el segundo periodo de 62 semanas, 434 años, dan un total de 483 años que se han cumplido desde el edicto para reedificar a la ciudad de Jerusalén por parte del rey Artajerjes, en el año 445 a.C., hasta la venida del Mesías príncipe. Nehemías capítulo 2. Aquí ocurre un hecho importante, concluye la primera parte de la profecía, y se detiene el reloj de Dios justo el día en que Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí tu casa les es dejada desierta. Porque les digo que desde ahora no me verán, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 37 versículo 39. El pueblo judío no reconoció a Jesucristo como el Mesías príncipe, y este hecho da lugar a que Dios deje a un lado el trato con Israel para dar entrada a lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, la Iglesia. Se detiene la profecía en este punto, y comienza la era cristiana y el periodo de salvación para las naciones. Etapa 2. El tiempo de las naciones porque no todos los del pueblo de Israel son realmente Israel. Ni porque son descendencia de Abraham son todos hijos, sino, lo que será llamada descendencia tuya será mediante Isaac. Romanos capítulo 9 versículos 6 y 7. Y ciertamente diré a los que no son mi pueblo, tú eres mi pueblo, y ellos por su parte, dirán, tú eres mi Dios. Oseas capítulo 2 versículo 23. Porque no es judío el que lo es por fuera, más bien, es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, no por ley. Romanos capítulo 2 versículo 28. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Romanos capítulo 3 versículo 29 y capítulo 11 versículo 17 al 20. En esta segunda etapa de las 70 semanas proféticas para la nación de Israel, no hay una cronología, es como un paréntesis que Dios abre en la historia para que la gente de las naciones entre en el plan de salvación, pero después de este periodo Dios dirige de nuevo su atención hacia el pueblo judío. Etapa 3, la cuenta regresiva y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es el anticristo. A partir de aquí Dios echa a andar el reloj profético de nuevo, y es la cuenta regresiva de 7 años que quedan para la segunda venida de Jesucristo. El período de la Iglesia acabó, y Dios vuelve a tener trato con su pueblo Israel, el cual seguirá llevando el mensaje del Evangelio al mundo desde Jerusalén, ya que la Iglesia ha salido del mundo en el arrebatamiento, y aún faltan muchos para que se complete el número de los que serán salvos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
Romanos capítulo 11 versículo 25 y 26. Los 144,000 sellados del pueblo de Israel no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 y 4. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, y el de su Padre escrito en su frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 al 5. 12,000 sellados de cada tribu en este orden: de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cabe mencionar un detalle importante en este arreglo: la tribu de Dan no aparece listada, en su lugar aparece el hijo mayor de José, Manasés. Esto porque de la descendencia de Dan surgirá el anticristo, como está escrito: Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis capítulo 49 versículo 16 y 17. En el capítulo 12 de Apocalipsis se hace mención de un dragón escarlata, Satanás, el cual se para frente a una mujer a punto de dar a luz, Israel, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese, Jesucristo. Esto se cumplió cuando Herodes mandó matar a todo niño menor de 2 años en Belén con el fin de acabar con el Mesías. Después la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para sustentarla por 3 años y medio, el período del reino del anticristo y la persecución de los santos. Cuando Satanás es arrojado a la tierra en la última batalla cósmica, persigue a Israel a fin de aniquilarlo, arroja de su boca agua como un río, ejército, pero la tierra abre su boca y se traga a estos, algo similar a lo que ocurrió con el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Entonces, viendo que no pudo eliminar a este remanente escogido del pueblo de Israel, el dragón se llena de ira, y va a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La gente de las naciones y de la nación de Israel, que haya quedado después del arrebatamiento de la iglesia, aquellos que han creído en el Dios verdadero, y que no han adorado a la bestia, aquellos tibios en la fe y ahora convencidos enteramente por lo que han visto, o bien aquellos que se han convertido por medio del mensaje de los 144,000, estos son la llamada descendencia de la mujer, los cuales sufrirán persecución. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Isaías capítulo 16 versículo 3 y 4. 3 años y medio estará el pueblo de Dios escondido del gobierno del anticristo, el devastador, en el actual país de Jordania, es decir, Moab. Se especula que será en la antigua ciudad de Petra, localizada entre el Golfo de Acaba y el Mar Muerto, en un valle de la región montañosa de Edom. Es una ciudad literalmente labrada en la piedra, solo accesible por el estrecho sendero de la montaña de apenas unos metros de ancho. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías capítulo 26 versículo 19 al 21.
Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 2 al 4.